no pretendiendo conocer la verdad, solo exploramos y tratamos de comprender. Si eres sacerdote o imán musulmán y conoces la verdad, cuéntanos en los comentarios. Aquí hablamos de Jesús y Moisés, las diferencias en la Biblia y el Corán, y su percepción. Las imágenes son solo decorativas, no intentamos representar nada en particular. Tómate un momento para compartir y activa la campanita. Gracias y que disfrutes la escucha. En la Biblia, el relato de Moisés comienza en el libro del Éxodo. Moisés nace en una época en la que el faraón de Egipto ordena matar a todos los recién nacidos varones de los hebreos para limitar su crecimiento demográfico, Éxodo 1:22. Para salvar a su hijo, la madre de Moisés, Joquebed, esconde al bebé durante 3 meses. Cuando ya no puede ocultarlo más, lo coloca en una cesta que deposita en el Nilo. Este gesto desesperado conduce a un evento milagroso, la hija del faraón descubre a Moisés y lo recoge, llamándolo Moisés, que significa sacado de las aguas, Éxodo 2:10. Así, Moisés escapa de la persecución de los hebreos gracias a una intervención divina. Moisés en el Corán. El relato coránico de Moisés, Musa en árabe, se encuentra en varias suras, incluidas las suras Taha, 20, Al-Qasas, 28, y Al-Arraf, 7. Al igual que en la Biblia, Moisés nace en una época en la que el faraón persigue a los israelitas, temiendo su creciente número. La madre de Moisés recibe una revelación divina que le indica que coloque a su hijo en una caja sobre el Nilo, Sura Al-Qasas 28, 7. El Corán destaca la intervención divina desde el principio de la historia. Moisés es recogido por la familia del faraón, pero su propia madre es llamada para amamantar al niño, gracias a la protección de Dios. Comparación de los dos relatos. Ambos relatos, aunque similares, muestran matices distintos. En la Biblia, el rescate de Moisés es, ante todo, una serie de eventos humanos que adquieren un carácter milagroso con la providencia de Dios. En cambio, en el Corán, el plan divino es más explícito desde el principio, y Dios guía directamente a la madre de Moisés. Además, el regreso de Moisés a su madre para ser amamantado es un elemento destacado en el Corán, reforzando la idea de que todo se desarrolla según la voluntad de Dios. ¿Por qué es perseguido Moisés? En ambas tradiciones, la persecución de los hebreos está motivada por el temor del faraón de perder su poder frente a una población en crecimiento. En la Biblia, este miedo lleva al faraón a esclavizar a los hebreos y a decretar la muerte de los recién nacidos varones, Éxodo 1, 9-16. El Corán cuenta un temor similar por parte del faraón, Sura Al-Qasas 28, 4, pero añade detalles sobre la guía divina detrás de la supervivencia de Moisés. La intervención divina en los dos relatos. En la Biblia, la intervención divina es menos directa en la infancia de Moisés, pero se manifiesta a través de las acciones de su madre y de la hija del faraón. En el Corán, Dios está muy presente, guiando y protegiendo a Moisés directamente a través de las revelaciones a su madre. Se pone mayor énfasis en la confianza en Dios y en el plan divino que supera las intenciones humanas. El simbolismo del agua. El agua juega un papel simbólico importante en ambos relatos. En la Biblia, Moisés es salvado de las aguas del Nilo y, más tarde, guiará a su pueblo a través de las aguas del Mar Rojo. El agua se convierte en un símbolo de liberación. En el Corán, el agua también es central, pero se pone énfasis en la obediencia a Dios, quien protege a Moisés en cada etapa de su vida, incluso cuando es depositado en las aguas. La identidad de Moisés. En la Biblia, Moisés crece como un príncipe egipcio, pero mantiene un vínculo con sus raíces hebreas. Es consciente de su identidad y finalmente se rebela contra la injusticia cometida contra su pueblo, matando a un egipcio, Éxodo 2, 11-12. El Corán retoma este elemento, pero el contexto es menos detallado en cuanto a los sentimientos de Moisés sobre sus orígenes. El Corán se centra más en la misión profética de Moisés que en su lucha interna. El llamado de Dios a Moisés. En ambos textos, Moisés recibe un llamado divino para liberar a los israelitas. En la Biblia, este llamado ocurre a través del episodio de la zarza ardiente, Éxodo 3, 1-4, donde Dios se revela a Moisés y le da la misión de salvar a su pueblo. El Corán presenta un episodio similar, donde Moisés recibe la revelación divina mientras está en exilio, en un lugar sagrado llamado el Valle de Tuba, Sura Taha 20, 10-14. ¿Por qué Moisés es un líder clave en ambos textos? Moisés ocupa un lugar central en el judaísmo, el cristianismo y el islam.
En la Biblia, es el libertador de los hebreos y el legislador que recibe los 10 mandamientos. Es tanto un guía espiritual como un líder militar. En el Corán, Moisés es visto principalmente como un profeta importante, elegido por Dios para guiar a su pueblo fuera de la opresión y hacia la verdadera fe. Su misión trasciende la de un simple líder para convertirse en un modelo de confianza en Dios. Conclusión: los relatos de Moisés en la Biblia y el Corán, aunque comparten muchos puntos en común, resaltan diferentes aspectos de su vida. En la Biblia, se hace hincapié en el aspecto histórico y narrativo, mientras que el Corán subraya la providencia divina y el papel profético de Moisés. Estos dos textos sagrados honran a Moisés como un siervo elegido por Dios, cuya vida ejemplar sigue inspirando a los creyentes en todo el mundo. Jesús en la Biblia, nacimiento milagroso. En la Biblia, el nacimiento de Jesús se relata principalmente en los evangelios de Mateo y Lucas. Se anuncia como un milagro divino, dado que María, su madre, es virgen. El ángel Gabriel se aparece a María y le anuncia que va a concebir un hijo por la intervención del Espíritu Santo. Este evento está profetizado en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Este nacimiento milagroso simboliza el comienzo del papel de Jesús como el Mesías, el Salvador enviado por Dios para redimir a la humanidad. Jesús en el Corán, nacimiento milagroso. El Corán dedica un capítulo entero, la Sura Maryam, 19, a la historia del nacimiento milagroso de Jesús, Isa en árabe. Al igual que en la Biblia, el Corán relata que María es virgen y que recibe el anuncio del nacimiento de su hijo por parte del ángel Gabriel, Sura 19, 16-21. El nacimiento de Jesús se considera como una señal del poder de Dios. A diferencia de la Biblia, el Corán no introduce la idea de Jesús como el Hijo de Dios, sino que lo presenta como un profeta muy honrado, enviado para guiar a los hijos de Israel. Anuncio divino, diferencias en los contextos. En la Biblia, el anuncio del nacimiento de Jesús está rodeado de elementos proféticos y angelicales, con referencias claras al Antiguo Testamento. El anuncio a José en el Evangelio de Mateo, Mateo 1, 20-21, y a María en Lucas, Lucas 1, 26-38, marca el cumplimiento de las antiguas profecías. El contexto cristiano sitúa este anuncio en una línea mesiánica que conecta a Jesús con los reyes de Israel, especialmente con David. En el Corán, aunque el nacimiento también es un milagro, se pone más énfasis en la pureza de María y en la soberanía de Dios en la creación. Jesús se considera una señal de Dios, sin las connotaciones mesiánicas del cristianismo. El Corán también insiste en la posición excepcional de María entre las mujeres, Sura 3:42. La Virgen María en la Biblia. En el cristianismo, María juega un papel central en la historia del nacimiento de Jesús. Es venerada como la Madre de Dios, Theotokos, en las tradiciones católica y ortodoxa. La fe cristiana celebra la concepción virginal de María como un signo de pureza y perfección divinas. Su sumisión a la voluntad de Dios, expresada en su famoso Fiat, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38, la convierte en una figura central de la piedad cristiana. La Virgen María en el Corán. En el Corán, María, Maryam, es honrada como una mujer piadosa y pura, elegida por Dios por encima de las demás mujeres. Es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán, lo que subraya su importancia. A diferencia de la Biblia, María no es representada como la Madre de Dios, sino como la madre de un profeta de Dios. Su papel es el de una sierva obediente, elegida para llevar en su vientre a Jesús a pesar de su estado de virginidad, Sura 19:20. ¿Por qué es un milagro el nacimiento de Jesús? En la Biblia, el nacimiento virginal de Jesús es el fundamento de su naturaleza divina. Es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, lo que significa que Dios ha entrado en la historia humana de una manera única para traer la salvación. La idea de la Trinidad, en la cual Jesús es considerado el Hijo de Dios, encuentra su origen en este evento único. En el Corán, el nacimiento de Jesús es un milagro en el sentido de que es una prueba del poder creador de Dios, quien puede crear sin los medios habituales de procreación. Dios simplemente dice, sé, y Jesús es concebido. Sin embargo, este milagro no le confiere a Jesús una naturaleza divina, sigue siendo un siervo y un profeta de Dios. El contexto histórico del nacimiento. En ambos textos, el nacimiento de Jesús ocurre en un contexto de pobreza y humildad.
En la Biblia, Jesús nace en Belén en un pesebre, lo que simboliza su humilde entrada en el mundo. Los evangelios también relatan la visita de los pastores y los magos, quienes lo reconocen como el rey de los judíos. En el Corán, aunque el nacimiento de Jesús no se localiza específicamente en un establo, se dice que María se retira a un lugar apartado para dar a luz. Dios hace brotar un arroyo para ella y le proporciona dátiles para sustentarse, Sura 19, 23-26. Esto refuerza la idea de un nacimiento milagroso y aislado, lejos de las miradas del mundo. La reacción del pueblo al nacimiento. En el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús provoca reacciones contrastantes. Los magos venidos de Oriente adoran al niño como rey, mientras que el rey Herodes, temiendo por su poder, busca matarlo, Mateo 2:13. Esta oposición entre la adoración y la persecución anuncia el papel controvertido de Jesús como el Mesías. En el Corán, cuando María regresa a su pueblo con el niño Jesús, es acusada de haber cometido un acto inmoral. Sin embargo, Jesús, siendo aún un bebé, habla milagrosamente para defender la inocencia de su madre y presentarse como un siervo de Dios, Sura 19, 29-33. Este milagro demuestra a su pueblo que Jesús es una señal de Dios. ¿Por qué es honrado Jesús en ambos libros? En la Biblia, Jesús es honrado como el Mesías, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Su nacimiento milagroso es la señal del cumplimiento de las promesas hechas a Israel, y su misión en la tierra es traer la redención a toda la humanidad. En el Corán, Jesús es honrado como uno de los más grandes profetas, un mensajero de Dios enviado para guiar a los hijos de Israel. Su nacimiento milagroso subraya el poder de Dios y su misión es recordar al pueblo que regrese a la adoración sincera del único Dios. Conclusión. Los relatos del nacimiento de Jesús en la Biblia y el Corán, aunque similares en sus aspectos milagrosos, divergen en cuanto a la naturaleza y la misión de Jesús. Para los cristianos, el nacimiento de Jesús marca la encarnación de Dios en el mundo, mientras que para los musulmanes, es testimonio del poder creador de Dios y de la importancia de Jesús como profeta. Ambas tradiciones respetan y honran la figura de Jesús, pero difieren en su comprensión de su papel en la historia divina. Moisés en la Biblia, fundador de la ley mosaica. En la Biblia, Moisés es conocido principalmente por haber recibido los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Este evento es central en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro del Éxodo, Éxodo 20. Moisés recibe directamente de Dios leyes morales y religiosas que rigen la vida del pueblo israelita. Estos mandamientos, como no matarás y no robarás, son los fundamentos de la ley mosaica. Definen no solo la relación entre el hombre y Dios, sino también las relaciones entre los individuos dentro de la sociedad. Esta ley mosaica se convierte en un elemento esencial de la identidad del pueblo judío, sirviendo como guía espiritual, moral y social para la nación de Israel. Moisés en el Corán, profeta de la ley. En el Corán, Moisés, Musa, también es reconocido como un gran profeta, pero con un enfoque ligeramente diferente. Recibe revelaciones divinas, incluida la Torá, Tobrat, que se considera un libro sagrado en el Islam. El Corán no detalla los 10 mandamientos de la misma manera que la Biblia, pero subraya que Moisés recibió leyes divinas para guiar a su pueblo, Sura 7, 145. El papel de Moisés es el de un legislador y guía espiritual, encargado de dirigir a los hijos de Israel fuera de la esclavitud egipcia y hacia la tierra prometida. Sin embargo, el énfasis en el Corán se pone más en su papel de profeta que llama a la fe en un Dios único. Jesús en la Biblia, portador del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús es visto como quien inaugura una nueva alianza entre Dios y la humanidad. A diferencia de Moisés, quien introduce una ley estricta basada en los mandamientos, Jesús predica un mensaje de perdón, amor y gracia. Los evangelios describen a Jesús como quien trasciende la ley mosaica, haciendo hincapié en el amor al prójimo y en que la fe y la intención del corazón son más importantes que la obediencia estricta a las leyes, Mateo 22, 37-40. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús se convierte en el mediador de una nueva alianza, trayendo la redención y la promesa de vida eterna a quienes creen en él. Jesús en el Corán, un profeta, no un Mesías. El Corán reconoce a Jesús, Isa, como uno de los más grandes profetas, pero no lo considera como el Mesías o el Hijo de Dios. En su lugar, Jesús es visto como un siervo de Dios, enviado para guiar a los hijos de Israel y devolverlos a la verdadera adoración del único Dios.
El Corán menciona los milagros de Jesús, como la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos, pero estos milagros se realizan con el permiso de Dios, Sura 3:49. El Corán rechaza la crucifixión y resurrección de Jesús, afirmando que Jesús no fue crucificado, sino que fue elevado al cielo por Dios, Sura 4, 157-158. La ley mosaica y el mensaje de gracia, contexto de los libros. En la Biblia, el Antiguo Testamento, que incluye la ley mosaica, pone énfasis en la justicia y en estrictos deberes religiosos. Moisés establece un marco legal que rige todos los aspectos de la vida judía. Esta ley se ve como una alianza contractual entre Dios e Israel. Jesús, en el Nuevo Testamento, introduce un nuevo paradigma centrado en la gracia y el perdón. No rechaza la ley, sino que la cumple revelando su verdadero propósito, el amor y la reconciliación entre Dios y el hombre. En el Corán, la ley mosaica es respetada como una revelación anterior, pero se percibe como un precursor de la revelación final traída por Mahoma, Muhammad. Jesús, al igual que Moisés, es un profeta que predica la sumisión a Dios, pero no introduce una nueva ley distinta en el Corán. Su mensaje es más una confirmación de las revelaciones anteriores, en espera de la revelación final dada a Mahoma. Percepción de Moisés y Jesús en la tradición judía y cristiana. En la tradición judía, Moisés es percibido como el más grande profeta y el fundador de la religión judía. Es el mediador directo entre Dios e Israel y quien recibe la ley divina. Su papel en la formación de la fe judía es incomparable. En la tradición cristiana, Jesús es percibido como mucho más que un profeta. Es el Hijo de Dios y el Mesías prometido, venido para salvar a la humanidad de sus pecados. Su sacrificio es considerado como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, e inaugura una nueva era de gracia. Percepción de Moisés y Jesús en la tradición islámica. En el Islam, Moisés es altamente respetado como un profeta importante que recibe la ley de Dios. Sin embargo, no es visto como el fundador de una religión específica, sino más bien como uno de los muchos profetas enviados para guiar a la humanidad. El Corán menciona a Moisés con frecuencia y lo presenta como un ejemplo de sumisión a Dios. Jesús, en el Islam, también es respetado como profeta. No es divino, pero es un siervo de Dios, nacido de la Virgen María. Su papel es recordar a los hijos de Israel las enseñanzas de Moisés y profetizar la venida de Mahoma. Jesús es percibido como un modelo de virtud y sumisión a la voluntad divina. ¿Por qué son diferentes los roles de Moisés y Jesús? Los roles de Moisés y Jesús difieren fundamentalmente debido a los contextos religiosos y culturales en los que operan. Moisés, en la tradición bíblica, es quien establece un marco legal necesario para estructurar una nación naciente. Jesús, en el cristianismo, viene a cumplir esta ley y a traer un mensaje más universal de salvación y redención. En el Islam, Jesús y Moisés son dos profetas importantes entre otros, pero es Mahoma quien trae la revelación final y completa. El sentido de la ley y la gracia. En la Biblia, la ley mosaica y el mensaje de gracia de Jesús son complementarios. La ley muestra la necesidad de justicia y orden, mientras que la gracia revela la misericordia y el amor de Dios. El cristianismo enseña que la ley se convirtió en un tutor para llevar a los creyentes hacia Cristo y la redención a través de su sacrificio. En el Corán, la ley sigue siendo importante, pero se ve como un conjunto de directrices temporales. La sumisión a Dios es el elemento central de la fe islámica, y cada profeta, desde Moisés hasta Jesús y Mahoma, es enviado para recordar esta verdad fundamental. En la Biblia, Moisés es el legislador que establece la ley, mientras que Jesús trae la gracia y la redención a través de su vida, muerte y resurrección. En el Corán, tanto Moisés como Jesús son respetados como profetas mayores, pero su papel es confirmar la sumisión a Dios y preparar el terreno para la revelación definitiva a Mahoma. Así, Moisés y Jesús ocupan lugares fundamentales en ambas tradiciones, pero con roles y percepciones que varían según el contexto religioso y teológico de cada texto sagrado. Moisés en la Biblia, los milagros del Mar Rojo y las plagas de Egipto. En el Antiguo Testamento, Moisés es famoso por haber realizado milagros extraordinarios por el poder de Dios. Uno de los milagros más notables es la separación del Mar Rojo. Cuando Moisés guía a los israelitas fuera de Egipto y el ejército del faraón los persigue, Moisés levanta su bastón sobre el Mar Rojo, y Dios separa las aguas para permitir que los israelitas crucen a pie seco.
Cuando el ejército egipcio intenta seguirlos, Moisés cierra las aguas sobre ellos, destruyendo a sus perseguidores, Éxodo 14, 21-28. Otro milagro famoso es el de las 10 plagas de Egipto. Estas plagas son manifestaciones divinas enviadas para convencer al faraón de liberar a los israelitas. Las plagas incluyen fenómenos como la transformación del agua en sangre, invasiones de ranas y langostas, y la muerte de los primogénitos egipcios, Éxodo 7-12. Estos milagros subrayan el poder de Dios actuando a través de Moisés para liberar a su pueblo. Moisés en el Corán, milagros de Dios a través de Mousa. El Corán también relata los milagros de Moisés, Musa, pero con un énfasis particular en la sumisión a la voluntad de Dios. La separación del mar, llamada en el Corán el mar o la gran extensión de agua, se describe como un milagro divino en el que Dios ordena a Moisés que golpee las aguas para permitir que los hijos de Israel escapen. Sura 26, 63-66. El ejército del faraón es luego sumergido, un signo de la justicia de Dios. Las plagas de Egipto también se mencionan en el Corán, aunque de una manera más condensada. Estos signos son pruebas directas del poder de Dios y de la misión profética de Moisés, Sura 7, 133. Al igual que en la Biblia, estos milagros son actos de juicio contra los opresores y de protección para el pueblo de Dios. Jesús en la Biblia, los milagros de sanación y el control de los elementos. En el Nuevo Testamento, Jesús realiza numerosos milagros que testifican de su autoridad divina. Entre los más conocidos están sus milagros de sanación. Sana a ciegos, leprosos y paralíticos, a menudo tocando a los enfermos o simplemente dirigiéndoles la palabra. Por ejemplo, Jesús devuelve la vista a un ciego de nacimiento aplicándole barro mezclado con saliva, Juan 9, 1-7. Estos milagros revelan la compasión de Jesús y su poder sobre la enfermedad. Jesús también realiza milagros sobre la naturaleza, como caminar sobre el agua, Mateo 14, 25-33, y calmar la tormenta, Marcos 4, 35-41. Estos eventos muestran su autoridad sobre los elementos naturales y refuerzan la creencia en su divinidad. El milagro de la resurrección de Lázaro, Juan 11, 38-44, donde Jesús devuelve a la vida a un hombre muerto, es particularmente significativo, ya que prefigura su propia resurrección. Jesús en el Corán, un profeta con milagros de sanación. En el Corán, Jesús, Isa, también es reconocido por sus milagros, realizados con el permiso de Dios. Sana a los enfermos y resucita a los muertos, pero lo hace no por su propio poder, sino gracias al poder de Dios, Sura 3:49. Uno de los milagros mencionados en el Corán, pero no en la Biblia, es aquel en el que Jesús crea un pájaro soplando sobre barro moldeado, siempre con el permiso de Dios. Esto subraya su estatus único como profeta dotado de poderes milagrosos, al tiempo que insiste en la idea de que estos poderes provienen de Dios y no de Jesús mismo. Naturaleza de los milagros, intervención divina y autoridad. Los milagros de Moisés en la Biblia son generalmente actos de juicio y liberación, a menudo masivos y catastróficos, como las plagas de Egipto y la separación del Mar Rojo. Estos milagros se centran en la liberación de todo un pueblo, destacando la autoridad de Moisés como líder político y espiritual. Moisés actúa como el intermediario directo entre Dios y los hombres. En cambio, los milagros de Jesús en la Biblia son a menudo más personales, centrados en la sanación individual y la transformación espiritual. Los milagros de Jesús resaltan su compasión y divinidad, al mismo tiempo que muestran su poder sobre la muerte y la naturaleza. No son únicamente actos de juicio, sino señales de la presencia del reino de Dios. Milagros en el Corán, sumisión a Dios. En el Corán, los milagros de Moisés y de Jesús se perciben como pruebas del poder divino en lugar de su propia autoridad. Moisés y Jesús son profetas enviados para recordar a los hombres su deber de sumisión a Dios. Los milagros son señales de la verdad de su misión profética, pero se enfatiza que Dios es el autor de estos milagros. Esto contrasta con la concepción cristiana, donde Jesús realiza milagros como el Hijo de Dios, con su propia autoridad divina. Diferencias en la finalidad de los milagros. En la Biblia, los milagros de Moisés sirven principalmente para liberar al pueblo de Dios de la opresión, mientras que los milagros de Jesús sirven para manifestar la gracia de Dios y llamar a la fe. Los milagros de Moisés se centran en eventos de gran envergadura que afectan a naciones enteras, mientras que los de Jesús son a menudo personales y demuestran el poder de Dios sobre la enfermedad, la naturaleza y la muerte.
En el Corán, los milagros de Moisés y de Jesús tienen una finalidad similar, prueban la veracidad de su mensaje profético. Sin embargo, a diferencia de la tradición cristiana, no son pruebas de su naturaleza divina, sino de la omnipotencia de Dios que actúa a través de ellos. Percepción de los milagros en el cristianismo. En el cristianismo, los milagros de Jesús no son simplemente eventos extraordinarios, sino señales de su divinidad. Atestiguan su naturaleza divina como Hijo de Dios y encarnan el amor, la misericordia y el poder de Dios en acción en el mundo. La resurrección de Jesús se considera el mayor de todos los milagros, trayendo esperanza de vida eterna a los creyentes. Percepción de los milagros en el Islam. En el Islam, los milagros se ven como signos de la profecía, pero no confieren un estatus divino a quienes los realizan. Moisés y Jesús son respetados como profetas que, por la gracia de Dios, realizaron milagros para guiar a su pueblo. Sin embargo, su humanidad se mantiene intacta y toda la gloria se atribuye únicamente a Dios. Los milagros de Moisés y de Jesús, aunque tienen similitudes, revelan aspectos diferentes de su papel respectivo en la Biblia y el Corán. En la Biblia, Moisés es el profeta de la liberación nacional y de la ley, mientras que Jesús encarna la gracia y la redención. En el Corán, ambos son profetas enviados por Dios para realizar milagros como signos de su poder y guía. Cada tradición percibe estos milagros de acuerdo con su propia teología, pero ambas comparten una profunda admiración por Moisés y Jesús como mensajeros de Dios. Moisés en la Biblia, encuentro directo con Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés es descrito como un profeta único que habla con Dios cara a cara, una expresión que subraya la intimidad de su relación. Este diálogo directo se cuenta en el libro del Éxodo, particularmente cuando sube al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, Éxodo 33 horas y 11 minutos. A diferencia de otros profetas, que reciben visiones o sueños, Moisés tiene intercambios directos con Dios. Esta interacción lo convierte en un mediador privilegiado entre Dios y el pueblo hebreo. Actúa como intermediario no solo para transmitir las leyes divinas, sino también para interceder en favor de los israelitas cuando se desvían de Dios, como en el episodio del becerro de oro, Éxodo 32. Moisés en el Corán, mensajero y profeta directamente guiado. El Corán comparte esta noción de Moisés, Musa, como un profeta que habla directamente con Dios, aunque no se menciona específicamente que Moisés vea a Dios cara a cara. En el Islam, Moisés es llamado Kalimulla, que significa el que habló con Dios. Recibe revelaciones directamente de Dios, como la Torá, Tobrat, y es visto como un mensajero clave para guiar a los hijos de Israel, Sura 7, 144. Aunque Moisés intercede por su pueblo, su papel sigue siendo el de un siervo de Dios, y se pone énfasis en su misión profética. Jesús en el cristianismo, Hijo de Dios e encarnación divina. En el cristianismo, Jesús es más que un profeta o un mediador. Se le percibe como el Hijo de Dios, una encarnación divina en la tierra. Esta creencia se basa en la idea de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús para reconciliar a la humanidad consigo mismo, Juan 1:14. A diferencia de Moisés, que es un intermediario humano, Jesús es considerado como Dios encarnado, que vino a la tierra para redimir los pecados de la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, Juan 3:16. Esto convierte a Jesús no solo en un maestro y sanador, sino también en la manifestación tangible de la divinidad. Jesús en el Corán, un profeta honrado, pero no divino. El Corán presenta a Jesús, Isa, como uno de los profetas más honrados, pero rechaza categóricamente la idea de su divinidad. Jesús es un siervo de Dios, nacido milagrosamente de la Virgen María, y dotado de numerosos milagros por permiso de Dios, Sura 3, 45-49. Sin embargo, el Islam no lo considera el Hijo de Dios ni una encarnación divina. Al contrario, Jesús es visto como un modelo de fe y sumisión a Dios, y su papel es el de un mensajero que confirma las escrituras anteriores mientras anuncia la venida de Mahoma, el último profeta. La relación única de Moisés con Dios. La particularidad de Moisés radica en su cercanía con Dios. El hecho de que pueda hablar directamente con Dios muestra un nivel de privilegio y responsabilidad que solo a él se le concede entre los profetas del Antiguo Testamento. Es descrito como un legislador y líder espiritual, cuyo papel es establecer la alianza entre Dios e Israel. Esta relación especial está simbolizada por momentos de gran intimidad espiritual, como cuando Moisés recibe la revelación del nombre divino Yo soy el que soy, Éxodo 3:14.
la relación única de Jesús con Dios. En el cristianismo, la relación entre Jesús y Dios es radicalmente diferente a la de Moisés. Jesús es percibido como teniendo una unión hipostática con Dios, es plenamente Dios y plenamente hombre. Esto trasciende el simple diálogo profético que Moisés tuvo con Dios. Jesús no solo comunica la voluntad divina, sino que él mismo es la voluntad divina encarnada. Actúa no como un simple mediador, sino como aquel que realiza la unión entre Dios y el hombre a través de su muerte y resurrección. Moisés como mediador de la ley y la justicia. En la Biblia, Moisés es el mediador por excelencia de la ley divina. Su función es transmitir la ley a Israel y asegurarse de que el pueblo siga los mandamientos de Dios. Actúa como árbitro entre Dios y el pueblo, interviniendo incluso para apaciguar la ira divina cuando los hebreos se desvían de su alianza, Éxodo 32, 11-14. Su mediación es la de la justicia, donde la obediencia a la ley es primordial para mantener la relación con Dios. Jesús como mediador de la gracia y la salvación. En el Nuevo Testamento, la mediación de Jesús tiene una naturaleza diferente. En lugar de traer una ley adicional, Él cumple la ley mosaica e introduce una nueva alianza basada en la gracia y el perdón, Mateo 5:17. La función de Jesús como mediador es la de la reconciliación, donde actúa como el puente entre Dios y la humanidad a través de su sacrificio expiatorio. Mientras que Moisés fue el instrumento de la justicia divina, Jesús se convierte en el instrumento de la gracia divina. Percepción de la mediación en el Islam. El Islam reconoce tanto a Moisés como a Jesús como mediadores entre Dios y la humanidad, pero no les atribuye un rol divino. Moisés es un mensajero que transmite la ley de Dios, mientras que Jesús es un profeta que confirma las revelaciones anteriores. Su mediación se realiza a través de la enseñanza y los signos milagrosos, pero siempre bajo la voluntad y el poder de Dios, sin pretensión de divinidad ni de un rol salvador definitivo. Conclusión: dos figuras, dos roles diferentes. Moisés y Jesús, aunque ambos son considerados mediadores entre Dios y los hombres, tienen roles fundamentalmente diferentes en la Biblia y el Corán. Moisés es visto como un legislador y líder político en la tradición bíblica, mientras que Jesús es percibido como el Hijo de Dios, portador de una nueva alianza basada en la gracia. En el Islam, Moisés y Jesús son profetas respetados, pero su rol es recordar a los hombres la unicidad de Dios, sin pretensión de divinidad. Esta distinción marca una divergencia esencial entre las creencias cristianas y musulmanas, manteniendo a la vez un respeto común por estas dos grandes figuras religiosas. Moisés en la Biblia, guía político y espiritual. Moisés ocupa un lugar central en el Antiguo Testamento como líder político y espiritual. Después de haber guiado a los hebreos fuera de Egipto durante el Éxodo, los conduce durante 40 años a través del desierto hacia la tierra prometida. Como legislador, Moisés establece un marco legal que rige la vida civil y religiosa de la nueva nación de Israel. Este marco está representado por la ley mosaica, que incluye los 10 mandamientos y un conjunto de normas sobre la vida cotidiana, los ritos religiosos y la justicia social, Éxodo 20, Levítico. Moisés no es solo un líder espiritual, sino también un estadista que funda una nación teocrática bajo la dirección de Dios. Moisés en el Corán, fundador de la ley y líder político. El Corán presenta a Moisés, Musa, como un profeta importante que no solo guía espiritualmente a su pueblo, sino que también desempeña un papel político importante. Es responsable de la liberación de los israelitas de la opresión en Egipto y de su establecimiento como una comunidad distinta con leyes reveladas por Dios, Sura 7, 145. Moisés no es solo un guía espiritual, sino también un líder político, encargado de conducir a su pueblo hacia la tierra prometida, mientras instaura leyes civiles y religiosas basadas en los mandamientos divinos. Jesús en la Biblia, líder espiritual sin búsqueda política. A diferencia de Moisés, Jesús, en el Nuevo Testamento, se concentra únicamente en el aspecto espiritual de su misión. Aunque predica en una época de disturbios políticos bajo la ocupación romana, Jesús evita cualquier implicación política directa. Cuando se le pregunta sobre el impuesto debido a César, responde: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», Mateo 22:21, subrayando así la distinción entre los asuntos políticos y espirituales. Jesús funda el cristianismo como una religión basada en el amor, el perdón y la reconciliación con Dios, pero no busca establecer un reino terrenal o una dominación política. Su reino es espiritual, y su liderazgo se centra en la transformación interior de los individuos.
Jesús en el Corán, un profeta espiritual sin rol político. En el Corán, Jesús, Isa, también es percibido como un líder puramente espiritual. Aunque realiza milagros y predica a los hijos de Israel, su mensaje se centra exclusivamente en el llamado a la fe en Dios y en la rectitud moral. El Corán no menciona ninguna búsqueda política o intento de fundar una nación terrenal bajo la dirección de Jesús. Al contrario, su papel es recordar los mandamientos de Dios y preparar la venida de Mahoma, el último profeta, Sura 3, 45-55. Moisés, fundador de una nación teocrática. En la Biblia, Moisés es el fundador de una nación teocrática, donde la ley religiosa rige todos los aspectos de la vida social y política. Las leyes que transmite de parte de Dios, como las leyes alimentarias, las leyes de pureza ritual y las normas de gobernanza, forman la base de la sociedad israelita. Moisés también establece instituciones políticas, como el sistema de jueces para arbitrar las disputas civiles, Éxodo 18, 25-26. Su misión va más allá de la simple guía espiritual, da forma a una nación según la voluntad de Dios, donde la religión y la política están íntimamente ligadas. Jesús, la espiritualidad por encima de la política. En cambio, Jesús no busca establecer un gobierno ni influir en la política terrenal. Su mensaje trasciende las fronteras étnicas y nacionales y tiene como objetivo instaurar un reino espiritual. Jesús se enfoca en la redención personal y en el establecimiento del reino de Dios en el corazón de los creyentes. Evita las aspiraciones nacionalistas o revolucionarias, incluso en un contexto de dominación romana, y anima a sus discípulos a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Moisés, ley y justicia. Moisés, como legislador, es responsable del establecimiento de leyes que rigen la justicia social y religiosa. Las leyes mosaicas, como la prohibición de matar, robar y mentir, son los cimientos morales de la sociedad israelita. Moisés también es un árbitro, un hombre que administra la justicia divina en la tierra. Sus acciones, como las del Éxodo o el establecimiento de las reglas de la sociedad, muestran su papel como instrumento de la justicia de Dios. Jesús, gracia y misericordia. En el cristianismo, Jesús es a menudo percibido como la encarnación de la gracia y la misericordia, en lugar de un legislador. Mientras que Moisés establece la justicia a través de la ley, Jesús predica el perdón, el amor al prójimo y la reconciliación con Dios. En pasajes como el Sermón del Monte, Mateo 5-7, exhorta a ir más allá de la simple observancia de la ley para abrazar un amor incondicional y una pureza interior. En lugar de establecer una nueva ley, Jesús interpreta la ley bajo una nueva luz, poniendo énfasis en el corazón y la misericordia. Rol histórico y teológico de Moisés. Históricamente, Moisés no es solo un profeta religioso, sino también un líder nacional que da forma a una comunidad política. Su legislación influye no solo en la vida religiosa, sino también en la justicia social y la organización civil. El papel de Moisés es, por lo tanto, doble: funda una religión y una nación, ambas interconectadas en el antiguo Israel. Rol histórico y teológico de Jesús. Jesús, en cambio, no buscó establecer una comunidad política o una nación. Su misión, según los evangelios, fue estrictamente espiritual: traer la salvación a la humanidad reconciliando a los hombres con Dios. Jesús introduce una nueva dimensión teológica: el reino de Dios es ante todo espiritual y se manifiesta a través de la transformación del corazón humano. Moisés en la Biblia, huida y persecución por Faraón. En la Biblia, uno de los relatos más destacados es la persecución de Moisés por parte del faraón. Después de matar a un egipcio en defensa de un hebreo, Éxodo 2, 11-15, Moisés debe huir de Egipto para escapar de la ira del faraón. Más tarde, cuando regresa a Egipto por orden de Dios para liberar a los hebreos, se enfrenta constantemente a la oposición del faraón, que se niega a dejar ir a los esclavos. Esta persecución continúa hasta el Éxodo, cuando el faraón y su ejército persiguen a Moisés y a los israelitas a través del desierto hasta el Mar Rojo, Éxodo 14. Moisés no solo debe enfrentarse al faraón, sino también proteger a su pueblo de los enemigos externos a lo largo de su travesía hacia la tierra prometida. Moisés en el Corán, persecución y desafío por faraón. El Corán también relata la persecución de Moisés por parte del faraón. Faraón, como tirano arrogante, se opone a la misión de Moisés y rechaza su llamado a liberar a los hijos de Israel, Sura 28, 38-39.
En el Corán, Faraón encarna al opresor supremo que desafía no solo a Moisés, sino también a Dios. Moisés, acompañado por su hermano Harún, enfrenta repetidamente a Faraón, sufriendo amenazas e intentos de asesinato. Al igual que en la Biblia, la persecución termina con la persecución de los israelitas hasta el mar, donde Faraón y su ejército son tragados por las aguas, Sura 26, 52-66. Esta huida se presenta como una victoria milagrosa por la voluntad de Dios. Jesús en la Biblia, persecución por las autoridades religiosas y políticas. En el Nuevo Testamento, Jesús es perseguido por las autoridades religiosas judías y las autoridades romanas. Los líderes religiosos, en particular los fariseos y saduceos, se oponen a Jesús debido a sus enseñanzas, que desafían las normas religiosas establecidas, Juan 11, 47-53. Lo ven como una amenaza a su poder y al orden social. Finalmente, conspiran para arrestarlo y convencer a las autoridades romanas de ejecutarlo. Pilato, representante romano, a pesar de sus reticencias iniciales, cede a la presión popular y ordena la crucifixión de Jesús, Mateo 27, 24-26. La persecución de Jesús está más motivada por temores políticos y religiosos que por actos reprensibles, lo que lo convierte en un mártir de la fe cristiana. Jesús en el Corán, rechazado pero no crucificado. En el Corán, Jesús, Isa, también se enfrenta a la oposición de las autoridades religiosas de su tiempo, pero su relato difiere del de la Biblia en lo que respecta a la crucifixión. El Corán reconoce que los enemigos de Jesús conspiraron para matarlo, pero afirma que Dios lo salvó de la crucifixión. Según la tradición islámica, Jesús no fue crucificado, sino que fue elevado al cielo por Dios, Sura 4, 157-158. Así, aunque Jesús es rechazado por los líderes religiosos y perseguido, no sufre la crucifixión como en la tradición cristiana. Este rechazo convierte a Jesús en un profeta perseguido, pero no en un mártir crucificado. ¿Por qué es perseguido Moisés? En la Biblia y el Corán, la persecución de Moisés está motivada principalmente por su papel como liberador del pueblo hebreo. Faraón ve a Moisés como una amenaza política a su poder y se niega a liberar a los esclavos hebreos. Moisés encarna así la lucha contra la opresión y la injusticia, y su persecución está relacionada con su rol como líder político y espiritual que busca liberar a toda una nación. Su misión trasciende el simple aspecto religioso para convertirse en un desafío político a la autoridad tiránica del faraón. ¿Por qué es perseguido Moisés? En la Biblia y el Corán, la persecución de Moisés está motivada principalmente por su papel como liberador del pueblo hebreo. Faraón ve a Moisés como una amenaza política a su poder y se niega a liberar a los esclavos hebreos. Moisés encarna así la lucha contra la opresión y la injusticia, y su persecución está relacionada con su rol como líder político y espiritual que busca liberar a toda una nación. Su misión trasciende el simple aspecto religioso para convertirse en un desafío político a la autoridad tiránica del faraón. ¿Por qué es perseguido Jesús? La persecución de Jesús, por otro lado, está motivada principalmente por razones religiosas y espirituales. Los líderes religiosos judíos lo consideran un blasfemo debido a sus pretensiones divinas y a sus enseñanzas que cuestionan su autoridad. Desde el punto de vista romano, Jesús es percibido como una figura perturbadora que podría provocar revueltas entre el pueblo, aunque Pilato no lo ve como una verdadera amenaza política. Su rechazo está motivado por una combinación de temores religiosos y políticos, aunque su objetivo nunca fue fundar un reino terrenal. Los enemigos de Moisés, poderes políticos y militares. Moisés es perseguido principalmente por enemigos políticos y militares, encarnados por el faraón y su ejército. El poder de Faraón radica en su capacidad para dominar políticamente a los hebreos y mantener la esclavitud. La oposición a Moisés es, por lo tanto, una lucha de poder que culmina en enfrentamientos militares, como la persecución a través del Mar Rojo. Moisés también tiene que lidiar con rebeliones internas entre los israelitas, que a veces dudan de su liderazgo. Los enemigos de Jesús, autoridades religiosas y pueblo dividido. Los enemigos de Jesús, por su parte, son principalmente autoridades religiosas y segmentos de la población que no lo reconocen como el Mesías. La persecución de Jesús es más una confrontación teológica y espiritual que una lucha militar. Los fariseos y los saduceos lo ven como una amenaza al orden religioso establecido, y su juicio ante Pilato es el resultado de esta oposición religiosa.
Jesús no busca derrocar un gobierno terrenal, pero su mensaje espiritual desafía la autoridad religiosa de la época. La finalidad de las persecuciones. Las persecuciones de Moisés y Jesús llevan a resultados muy diferentes. Moisés, después de superar a sus perseguidores, finalmente guía a su pueblo hacia la libertad, estableciendo así una nación. Su persecución termina en victoria y en la realización de su misión divina. En cambio, la persecución de Jesús culmina en su crucifixión, en el cristianismo, que se ve no como una derrota, sino como el medio último para la redención de la humanidad. Sin embargo, en el Islam, Jesús es salvado de esta persecución por Dios y no es crucificado, continuando así su misión espiritual hasta su elevación al cielo. Conclusión, percepción e impacto de las persecuciones. Las persecuciones de Moisés y Jesús se perciben de manera diferente en la Biblia y el Corán, pero reflejan luchas similares contra poderes terrenales y espirituales. Moisés combate a enemigos políticos para liberar a su pueblo, mientras que Jesús enfrenta a las autoridades religiosas en una búsqueda espiritual. En ambas tradiciones, estas figuras muestran cómo la fe puede triunfar sobre la opresión, aunque sus relatos culminan en conclusiones divergentes según los contextos teológicos. Moisés, Musa, en el Corán, un profeta mayor. Moisés, Musa en árabe, es uno de los profetas más mencionados en el Corán. Es visto como un modelo de fe, paciencia y liderazgo. Su historia se relata en varias suras, donde se lo presenta como un guía del pueblo israelita, encargado de liberarlos de la opresión egipcia bajo Faraón. En el Corán, Moisés es un ejemplo de cómo un profeta puede cumplir la voluntad de Dios a pesar de las adversidades y las dudas de su pueblo. Su misión como profeta se centra principalmente en la lucha contra la injusticia y el establecimiento de la ley divina, Sura 28, 4-43. Jesús, Isa, en el Corán, un profeta reverenciado. Jesús, Isa en árabe, también es un profeta respetado en el Islam, pero su papel y su historia difieren considerablemente de la visión cristiana. Según el Corán, Jesús nació milagrosamente de una virgen, María, Maryam, sin padre humano, lo que atestigua el poder de Dios, Sura 19, 16-21. Sin embargo, a diferencia de la Biblia, el Corán rechaza la divinidad de Jesús y la idea de que es el Hijo de Dios. Jesús es visto como un siervo de Dios, un profeta enviado para recordar a los hijos de Israel los mandamientos de Dios y para predicar el monoteísmo, Sura 3, 52-55. El Islam respeta profundamente a Jesús, pero se le considera un ser humano sometido a Dios, no una encarnación divina. El rol de Moisés en el Islam, guía espiritual y legislador. Moisés es un profeta clave por varias razones en el Islam. Es uno de los profetas que recibe una revelación divina en forma de la Torá, Tobrat, un texto sagrado anterior al Corán. Se describe como alguien con un vínculo directo con Dios, recibiendo instrucciones claras para guiar a su pueblo y establecer leyes religiosas y sociales, Sura 7, 144. Moisés es percibido no solo como un profeta espiritual, sino también como un legislador, encargado de crear una sociedad regida por los principios divinos. Su historia se repite en el Corán para alentar a los creyentes a tener fe y paciencia frente a la adversidad. Jesús en el Islam, el mensajero de Dios. El papel de Jesús en el Islam también es el de un profeta, pero su mensaje se centra en recordar las enseñanzas anteriores, especialmente las de Moisés. Se presenta como un mensajero enviado a los hijos de Israel para restaurar la adoración correcta de Dios. A diferencia del cristianismo, el Islam niega su crucifixión, afirmando que Dios lo elevó al cielo antes de que fuera capturado y asesinado, Sura 4, 157-158. También se profetiza que Jesús regresará al final de los tiempos para restaurar la justicia, pero su misión es estrictamente espiritual.